Buenas tardes, mi nombre es Enia Doblado y les voy a hablar acerca de lo que es la economía antropológica, que también es conocida como la antropología económica. Analiza el comportamiento económico de seres y organizaciones, utilizando métodos etnográficos, lo que ha generado la interpretación de las ideas económicas a la luz de los hallazgos etnográficos. El enfoque etnográfico implica un estudio longitudinal a profundidad y holístico de la sociedad, utilizando varios métodos, entre ellos la observación participante. La antropología económica nace presuponiéndose como una interdisciplina, intercambiando conceptos, información y conocimientos entre las ciencias económicas y antropológicas. Se configura como una disciplina específica de la antropología social hacia los primeros años de la Segunda Posguerra Mundial. Es un campo de estudio interdisciplinario entre las ciencias económicas y la antropología. Este intercambio de información y conocimientos tiene características particulares, ya que desde el comienzo se propone una específica direccionalidad de dicho intercambio, el ajuste de los datos etnográficos a determinadas categorías económicas. De esta manera, la economía aporta conceptos y modelos, teoría, y la antropología, estudios de campo, etnografía. Se reconocen antecedentes a esta iniciativa, trabajos de diversos investigadores que manifestaban la necesidad de definir y desarrollar un campo que conjugara sus problemas de investigación y las relaciones con la economía que estos tenían. Entre los más importantes están Bronislaw Kasper, de 1884 a 1942, Raymond Firth, de 1901 a 2002, y por último Richard, de 1869 a 1954. Ahora les hablaré de lo que son los enfoques principales de la antropología económica. Como primer enfoque tenemos la concepción formalista. Esta escuela fundamenta su desarrollo en la definición de economía que proporciona Lionel Robbins, 1898 a 1984, en la cual la economía se enuncia como la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. La corriente formalista enfoca su estudio de las realidades antropológicas y económicas, concibiendo un hombre optimizador, lo cual se acerca más a la teoría clásica económica que a la antropología. Desean que toda sociedad para su subsistencia tiene la condición de obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y desde este punto de vista, todas las sociedades constan de un sistema económico. Como segundo enfoque tenemos la concepción sustantivista. La escuela sustantivista sostiene que los estudios económicos no deben desarrollarse de manera independiente y aislada de la sociedad que la comprende. Para los sustantivistas, la economía es una construcción social históricamente determinada. Los estudios económicos que se realizan desde este enfoque no tienen un interés fundamental en las dinámicas económicas. No les interesa conocer la economía de un grupo social por la economía en sí, ni para tratar de optimizarla, perfeccionarla o generar ganancias. En cambio, lo que pretende con el conocimiento de la economía de una sociedad es descubrir y estudiar la trayectoria de la sociedad en sí. Como tercer enfoque tenemos la concepción marxista. Desde una perspectiva clara económica, esta línea analiza las problemáticas del hombre y su concepto de sociedad. Desde las posturas marxistas en conceptos como el de modo de producción, como resultado de las fuerzas y relaciones productivas, y el de formación social, entendida como una realidad dentro de los límites geográficos que ostenta sus especificidades en el desarrollo histórico de su economía y su conformación social. Y como cuarto enfoque tenemos el materialismo cultural. Este enfoque introduce una nueva variable a los estudios de la antropología económica, la ecología,
y sostiene que existe una dependencia entre el comportamiento económico y los factores ecológicos que rodean a los integrantes de una sociedad. El materialismo cultural no descarta otros factores, pero explica cómo han sido las condiciones materiales, el principal factor de la explicación de los cambios socioeconómicos de las civilizaciones. En cuanto al problema de la antropología económica, Maurice Godelier advierte: el problema de la antropología económica no es una cuestión de hecho, sino de derecho. Y esta cuestión de derecho consiste en el verdadero papel, en la importancia relativa de las relaciones económicas, en la lógica profunda del funcionamiento y la evolución de las sociedades humanas. Se trata, pues, de la cuestión de la relación entre economía, sociedad e historia. Esta cuestión teórica implica otra epistemológica, esta vez, la cuestión de las condiciones y modalidades de la práctica teórica que permite el conocimiento científico de las estructuras económicas de las sociedades estudiadas por los antropólogos. En otra línea se encuentran las críticas a la antropología económica. Posner, 1980, expone que la antropología económica por mucho tiempo ha sido consumida por un debate agudo entre dos escuelas, las cuales son la formalista y la sustantivista. La primera corriente considera que los principios de la economía son completamente aplicables a las condiciones de vida primitiva, y la segunda es que son totalmente inaplicables. Muy buenas tardes, compañeros licenciados. Mi nombre es Glenda Maradiaga. Yo les voy a ampliar un poco sobre la economía antropológica y les voy a hablar ahorita de una de las principales críticas que se le hace a la antropología económica. Y esta la hace referencia y está realizado por Frank, fundador de la Escuela de Chicago. En su polémica con Melvich James, esto lleva consigo el problema de las relaciones entre la teoría económica y otras ciencias sociales. ¿Por qué? Porque la economía es la única ciencia social que emplea un modo efectivo, el método de la deducción, partiendo desde los principios abstractos, claros y estables, y el método del conocimiento especialmente intuitivo. Esto significa que la metodología de deducción va a emplear estrategias y razonamientos lógicos, y el método intuitivo va a ser un conocimiento adquirido sin la necesidad de ampliar un análisis. Pero por otra parte, nos habla que la antropología económica es un campo de estudio interdisciplinario entre la ciencia y la economía y las ciencias antropológicas. Este intercambio de información y conocimiento tiene una característica particular, ya que desde el comienzo se propone una especie van a ir conjuntas en el intercambio y en los ajustes de datos etnográficos a determinar, que esto lo va a determinar la economía. Pero por otra parte, la economía va a aportar también aspectos y conceptos teóricos, y la antropología va a detectar lo que es el estudio de campo, o sea, la etnografía. Por otra parte, les voy a hablar sobre un breve recorrido histórico de la antropología económica en Argentina. La historia de la antropología económica en Argentina es una historia reciente, porque fue en los años 80. Su suerte estuvo siempre ligada a la de la antropología social. Y como se sabe, esta fue
duramente ignorada y perseguida dentro de los espacios académicos y autoritarios y militarizados en los años anteriores a 1983. Esto fue como un consolidante para que se trabajara en equipo, que hubieron los docentes y los investigadores y comenzaron ahí a desarrollar las primeras investigaciones locales. Esto explica que a mediados de los 80 el escenario disciplinar local mostrará una antropología económica pujante y vigorosa que abrevaba a distintas concepciones teóricos y metodológicos. O sea que ellos usaban lo que son los conocimientos sobre los hechos y las técnicas que empleaba, que sería la metodología científica. Y también lo que es el desarrollo y la consideración de la antropología económica tuvo lugar en estos años y se dieron unas múltiples transformaciones como resultado de la aplicación de modelos hegemónicos, que este modelo era un modelo de superioridad en ese tiempo. Entonces ahí se dio una historia de cómo fue la antropología económica en este país. También las líneas de la continuidad están en la afirmación y los paradigmas propios de la escuela hegemónica durante las últimas dictaduras militares. La etnología fenomenológica que tanto desprestigió produjo en nuestro ámbito al sostener que hacer antropológica y económica, en particular y social general, va a implicar una reducción de la cuestión social y la cultura a cierto economismo o sociologismo. En este sentido, va a resultar emblemático una parte importante de las investigaciones efectuadas en ese año desde la antropología social y económica y va a remitir a un objeto de estudio etnográfico particularmente caro a la disciplina en el ámbito local. Los desafíos actuales para la antropología económica. Va a enfrentar lo que son varios desafíos la antropología económica y uno de ellos es el primer desafío disciplinar a destacar. Es que si hay una especialidad de la antropología, puede y a la cual le van a dar una limitación del economismo en el análisis social, es precisamente la antropología económica. O sea que este economismo en lo social, quien lo va a estudiar va a ser la antropología económica. Y el segundo desafío para la antropología económica es el analizar las versiones antropológicas de la economía de los pueblos primitivos, de los campesinos, de los pobres, del urbano, sino que va a formular una práctica teórica y metodológica, o sea que va a ampliar conocimientos sobre los hechos y técnicas científicas que posibiliten a comprender un proceso histórico cuya totalidad es imposible de separar en un análisis dialéctico entre lo general y lo particular. La tercera reside en que necesariamente la dinámica contextual y particular adopta también
y va a involucrar el análisis de diferentes sujetos sociales con la cual la población indígena se relacionará y converge y hasta se funde y maximice, considerando cómo se ha hecho en los últimos años los procesos de movilización social. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Fanny Moncada y les voy a hablar sobre naturaleza, cultura y antropología ecológica. Vamos a empezar definiendo qué es cultura. Y podemos decir que todos tenemos cultura y se expresan todas las pautas del comportamiento humano, por ejemplo, en el lenguaje y la representación de las cosas. Y esto depende de la diversidad cultural, ya que donde hay personas, hay cultura. Y la naturaleza podríamos interpretarlo como la relación de las personas con su medio ambiente. Para Roy Arraparot, atiende principalmente a las relaciones entre especies diferentes, a los modos en los cuales se organizan los miembros de especies particulares para subsistir dentro de comunidades compuestas de muchas especies. La diversidad cultural genera diversidad ecológica. Toda la historia cultural toma cuerpo en los años 50 y se le llamó antropología ecológica e influye en el concepto de naturaleza, en otras palabras, cómo se entiende el mundo, los distintos colectivos, la diversidad natural y cultural, ya que es el ser humano quien transforma la naturaleza. El tema de la ecología, las transacciones entre los seres vivientes y entre las cosas vivas y los componentes inanimados de su hábitat, implica el estudio de la conducta, y así la ecología es, en parte, una ciencia de la conducta, pero dado que la ecología también tiene que ver con los efectos biológicos de estas transacciones sobre aquellos entre quienes tienen lugar, será igualmente una ciencia biológica. Los primeros teóricos de la ecología entendieron el medio ambiente como una fuerza activa capaz de modelar todas las configuraciones culturales. La cultura es un modo de referirse a la técnica predominante por medio de la cual una población humana se mantiene en su hábitat. Sería una petición de principio erguir que estos últimos son instintivos, mientras que los primeros no lo son. Lo que interesa a Hawley no son las diferencias ontológicas, que seguramente distinguen la cultura humana, que se basa en el uso de los símbolos de la conducta de otros animales, en las que no ocurre lo mismo, sino en lo que es común a ellas, su equivalencia funcional. La ecología cultural, a diferencia de la ecología biológica, no busca en áreas uniformes comportamientos uniformes. La ecología biológica nos dice que si dos espacios son idénticos, los comportamientos de los seres vivos en esos espacios van a ser exactamente iguales. Mientras que la ecología cultural considera, en cambio, el entorno natural. No se puede buscar uniformidades espaciales y comportamientos exactamente uniformes, porque nuestro comportamiento en relación con el entorno lo cambia y hace a su vez que el entorno nos cambie continuamente. Estas teorías ecológicas nos hablan de un funcionamiento de los sistemas. Si un sistema funciona, proporciona supervivencia a los miembros que están integrados en él, porque interaccionan, por un lado, elementos que pertenecen propiamente al medio ambiente natural y elementos que pertenecen a la cultura. En términos ecológicos, se produce la supervivencia y la reproducción. Todo esto nos lleva a preguntar si la conducta emprendida con respecto a convenciones sociales, económicas, políticas y religiosas contribuye a la supervivencia y bienestar de los actores, y por el contrario, la amenaza, y si esta conducta mantiene o degrada los sistemas ecológicos en los que ocurre. En la mayor parte de las estrategias de adaptación al medio ambiente, lo que hay subyacente son intereses particulares de determinados grupos. Son decisiones de los seres humanos, decisiones políticamente mediadas y decisiones culturalmente mediadas, las que hacen que nos adaptemos mejor o peor a un medio ambiente, que lo transformemos, que lo recreemos
o que lo creemos incluso. Muchas gracias, los dejo con mi compañera. Buenas tardes, yo soy Jennifer Espinal. Vamos a continuar hablando sobre el libro Naturaleza, Cultura y Antropología Ecológica de Roy Rappaport. Aunque la antropología ecológica comparte con el resto de la antropología cultural, el objetivo de esclarecer la cultura humana difiere en una gran parte de aquellas en que intentan explicar la cultura en términos de la parte que juegan los aspectos de la existencia humana y que son comunes a los seres vivientes. En el texto de Rappaport nos explica el papel que ocupa el hombre en la naturaleza y su relación con la ecología. Vamos a explicar un poco lo que es la ecología. La ecología es una ciencia social porque hay una relación recíproca entre los propios organismos y su entorno, los modos de organización y de subsistencia. El hombre como objeto de estudio está sujeto a su entorno ya que existe una constante transacción. La ecología trata, por lo tanto, las transacciones entre todos los seres vivientes, la relación del ser humano con la población ecológica, las relaciones alimenticias, etc. Por lo tanto, es un estudio de las relaciones entre organismos, poblaciones y ecosistemas, donde se buscan principios generales relacionados con el mantenimiento del equilibrio y con la adaptación del medio. El hombre tiene una gran capacidad de adaptación y de modificación del medio o incluso de vivir en lugares improductivos gracias al comercio. Esto hace que tanto el ser humano influya en el medio ambiente como la naturaleza en el hombre, llegando a la dicotomía hombre-cultura. Y esto es posible a que la cultura no está sujeta a las leyes de la naturaleza, pero sí a las leyes que gobiernan los hombres. Un ejemplo del estudio de antropología ecológica que llevó a cabo Rappaport es el siguiente. Colectivo Tetsembarga en Nueva Guinea. Este colectivo convive con los Tugumba y los Kundagi, entre los que hay una transacción de bienes y servicios para que se mantenga un ambiente pacífico, se distribuya el excedente y se consigan nuevos productos. La antropología ecológica, aparte de estudiar el fenómeno de reciprocidad, estudia la lógica subyacente de las relaciones, estudiando cómo debe a estos acontecimientos. Se limitan las guerras y se aumenta la supervivencia, y explicando así los modos de manifestación de los ciclos rituales religiosos. Así, la antropología ecológica estudia las relaciones hombre-medio ambiente para entender qué motiva al ser humano a llevar a cabo determinados ritos y entender la lógica subyacente de la espiritualidad, tradición, etc. Lo que una perspectiva más amplia puede considerar como valiente, relativamente menores de un tema en común, parecerán como contrastes de enorme magnitud desde un punto de vista más estrecho, además de acentuar primeramente el estatus del hombre como animal, pone a la disposición de las interpretaciones antropológicas las generalizaciones de la ecología y otras disciplinas biológicas, aplicadas como lo son a todo lo viviente. Tienen un alcance más amplio que cualquier generalización que pueda ofrecer la antropología por sí misma a base de sus propias observaciones, limitada como está a una sola especie. Hemos tomado a la cultura como los medios por los cuales las poblaciones humanas se mantienen en los sistemas ecológicos. Y hemos así colocado a la cultura en una categoría que también incluye el equipo de supervivencia de otras especies. Pero no son grandes las diferencias entre los mecanismos culturales de supervivencia y los de otro tipo, y no deben subestimarse esas diferencias ni las dificultades que presentan para aplicar las consideraciones ecológicas generales a los fenómenos culturales. La cultura ha propiciado
al hombre una flexibilidad ecológica mucho mayor que la que disfruta cualquier otra especie, mientras que los miembros de la mayoría de las otras especies están restringidos por su construcción biológica a la captura e ingestión de un número limitado de clases de alimentos. El hombre, gracias parcialmente a sus medios culturales como armas, técnicas culinarias y cooperación dependiente de la comunicación simbólica, utilizada como alimento una amplia variedad de plantas y animales, y además de su propio metabolismo, posee otros procedimientos para convertir la materia en energía. Y el hombre, a diferencia de otras especies, por medio del comercio y otros medios culturales, para redistribuir los recursos, pueden habitar regiones y en sí no lo proporcionan todo lo necesario para satisfacer sus necesidades biológicas. Los dejo con mi siguiente compañera. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Denise Ávila y les voy a hablar acerca un poco dando seguimiento a la modificación de la cultura en respecto a los cambios ambientales. Bueno, este no es un proceso simple en el que los rasgos de la cultura se especifiquen mediante el carácter de medio ambiente. La adaptación a través de medio de la cultura no es una determinación ambiental de la cultura y no podemos predecir solo a partir de las particularidades geográficas de una región cuál será el carácter de la cultura que allí prevalezca. Hay una gran variación de las culturas, aún en medios muy semejantes, y puede decirse que las culturas se imponen a la naturaleza del mismo modo como la naturaleza se impone sobre las culturas. Bueno, esto inició a partir de la década de los 80. El deterioro ambiental compuesto por fenómenos como contaminación, deforestación, pérdida de la biodiversidad, erosión, cambio climático, etc., son resultado de los modelos imperantes de producción y consumo. Este ya era un foco de seria preocupación. El debate ambiental había adquirido relevancia mundial y parte de su problemática se había incorporado a las distintas áreas de las sociedades. En este momento, algunos antropólogos, al notar que los temas ambientales estaban siendo poco atendidos en la antropología, comenzaron a preocuparse, de la cual la cultura como parte importante de la relación sociedad-ambiente no fuera considerada en las relaciones sobre tales temas y que los mismos antropólogos tuvieran una escasa participación en estas discusiones a diferencia de los economistas, sociólogos y politólogos. Algunos autores como Durkheim, el hecho de que el estudio de los procesos de destrucción ambiental y la forma de lidiar con ellos todavía no se establezcan como un tema de estudio dentro de la antropología se debe básicamente a la tradición apolítica del análisis de la disciplina. Esta tradición posiblemente tiene su origen en las posturas relativistas que sostienen que las culturas deben ser respetadas y valoradas de igual manera y que todas son interpretaciones válidas en la realidad. Estos supuestos han desempeñado un papel importante en la lucha contra el etnocentrismo y la discriminación, pero al mismo tiempo provocaron que muchos antropólogos se abstenieran y se abstuvieran de hacer juicios o involucrarse en movimientos políticos al no deslindar sus actividades académicas dentro de las ciencias sociales del activismo social, en algunos casos por el afán de construir una ciencia social libre de las valoraciones morales. Se hacía que actualmente, dentro de la antropología, una valoración de los temas llegados a la problemática sociedad-ambiente, pues han sido claros que la forma de intervenir en la realidad responde a la manera en que se está atendiendo, a la manera en que ellos se interpreta y se percibe, es decir, la forma en que se está culturalmente construido. Dado este resurgimiento de la cultura como punto esencial del análisis en el binomio sociedad-ambiente, en ese trabajo de los antropólogos se pretendía indicar las ideas, explicar la relación entre sociedad y ambiente, que previenen las discusiones y la forma en que el concepto de la cultura ha sido definido y utilizado, a fin de comprender cómo y en qué forma se puede percibir o concebir hoy en la actualidad la cultura, el ambiente y la sociedad, dentro de la investigación sobre la problemática. También está el determinismo ambiental. Este es un vínculo entre ambiente, cultura o el campo de estudio. ¿De qué forma general podemos llamar antropología ambiental? Se caracteriza
por la oposición de los elementos involucrados en esta relación desde las primeras ideas planteadas por Aristóteles y Heródoto y Polibio, y aún hasta nuestros días la interpretación ha sido básicamente determinada. ¿Cuál de los elementos tiene mayor importancia e influencia de la conformación de las relaciones en el ambiente? La cultura y la sociedad. Bueno, los griegos sostenían una visión mecanista en la que el ambiente y dentro de este principalmente el clima se considera un factor determinante en la configuración del comportamiento social y la forma física y psicológica de los individuos. Este tipo de ideas dominaron la antropología del siglo XX y XIX, con los cuales planteaban quien se sentó en las bases de la conformación de la antropogeográfica que tuvo Esbern Hulton, que tuvo como principal exponente de las antropografías geográficas, radica en investigar el grado en que la cultura es moldeada por las condiciones ambientales. Pues dada por hecho que todos los rasgos culturales se definen por el ambiente, abriendo así las posibilidades de explicar la diversidad cultural a partir de influencias ambientales. Sin embargo, pronto fue evidente que la antropogeografía, la diversidad cultural, pues culturas estaban en un mismo ambiente, podían compartir pocas características en común, porque cada individuo es diferente. El hombre es capaz de modificar la naturaleza. Aún en las sociedades más simples fueron algunas de las principales razones para las que explicar el rechazo de esta idea del determinismo ambiental y el surgimiento de posturas apoyadas del relativismo cultural. Continuando con el tema, vamos a hablar un poco acerca de la antropología cultural. Estas son bien ejemplificados en la detalle de investigación de Salins de sociedades polinesias tradicionales en las que él se sostiene de varias diferencias importantes en la organización política y social entre ellos. Pueblos estrechamente relacionados fueron el resultado de la adaptación a islas que diferían en el área topográfica y localización de recursos. Más recientemente, Cotat ha hecho un análisis similar, aunque menos detallado, de las diferencias culturales entre grupos relacionados de Madagascar. Para entender un poco más a profundidad, la antropología cultural es una rama de la antropología, que como ella misma es muy joven y todavía se está formando, ya que estamos en constante cambio las sociedades, el ambiente y todo esto influye en cómo nos transformamos. Entender cómo son otras culturas nunca ha sido algo fácil, y más teniendo en cuenta que nadie se puede vincular de su propia cultura. Para tratar de ver con la mayor objetividad a los demás grupos étnicos, a continuación les voy a explicar un poco a detalle la definición de esta rama de la antropología. Esta es una rama antropológica la cual se centra en el estudio del ser humano por medio de su cultura, entendida como el objetivo, con el conjunto y con el objetivo en que las personas creen en costumbres, mitos, creencias, normas y valores que se guían y regulan el comportamiento de un determinado grupo social. Por parte de la premisa de los seres humanos somos animales sociales, lo cual hace que vivamos en grupos. En estos grupos en los que varios individuos tienen contacto, se comparten las visiones individuales de cada uno, lo cual viene representando en su forma de comportarse y de pensar. Esto, una vez compartidos y asimilados de forma conjunta por un grupo en su totalidad, conforman la cultura. La cultura social, la cultura que nosotros estamos viviendo, las sociedades, las microsociedades, todo esto. Esto, bueno, cabe indicarles que cierta diferencia entre la antropología cultural y la antropología social. Bueno, la antropología social hace énfasis en cómo está organizada una sociedad, es decir, cuál es su estructura social, mientras que la antropología cultural se centra en la cultura, dejando de lado cómo se puede organizar socialmente. Esta tiene antecedentes históricos. Se trata de comprender cómo son todas las culturas y se caracteriza las definiciones, es algo que se ha hecho a lo largo de toda la historia. Sin embargo, la forma que se ha ido haciendo era de antaño, era bastante poco rigurosa, además de que era de un interés en averiguar cómo son otros grupos étnicos de la verdadera razón. En muchas ocasiones estaba en la de demostrar cuán superior era la cultura propia en comparación con otras. Les pongo un ejemplo, Marco Polo. Él era un viajero quien sirvió de nexo sobre la cultura occidental con las asiáticas, pero a veces tenía un sesgo cultural. Él creía que su cultura es mejor que las que él estaba observando, las que él estaba adquiriendo más conocimiento y todo esto.
Tanto en el nuevo continente para los europeos, América, para las civilizaciones tan antiguas y a la vez tan desconocidas como Cathay, que es la actual China, o Zipango, que es el actual Japón, estos exploradores, pese a sus grandes conocimientos del mundo, no eran expertos antropológicos. La disciplina aún no existía y no podían apartar de su mente el indudable sesgo que tenían en su percepción del mundo, independientemente del mundo que hubieran conseguido ver estos viajeros, estos misioneros, soldados, colonos, y lo cual les impedía tener una visión objetiva, lo cual les impedía que las culturas no las vieran de una manera occidentales. Así pues, los orígenes de la antropología cultural son un tanto oscuros, ya que las limitaciones de aquellos siglos para desplazarse por el mundo muchos eran complicados, eran por barco mayormente, para desplazarse hacia otro continente era por barco, pero era muy riesgoso ya que el mar es un poco impredecible. Y ver de forma objetiva el mundo exterior también, verlo fuera de su cultura, también era algo que reflejaban los propios estereotipos con respecto a cualquier otro grupo étnico con el que hubieran establecido contacto. Sin embargo, esto ha ido evolucionando y la solución formó parte del siglo XX. El polaco, que fundamental en antropología, Malinowski, realizó una serie de trabajos que supusieron un gran cambio en la forma en cómo se estudiaba la antropología social del ser humano. A diferencia de este había hecho mayormente hasta entonces, se optó por investigar a los pueblos yendo a estudiarlos directamente mediante trabajo de campo. Así se evitaba cualquier interpretación hecha a partir de su vez, o sea, interpretaciones hechas por personas no formadas en la materia, como el caso ya mencionado de los misioneros y comerciantes, como les dije, Marco Polo, incluso Cristóbal Colón y todos estos. Ellos no eran trabajadores de campo, ellos no tenían directamente contacto con los pueblos muchas veces, solo hablaban por lo que se guiaban o cosas así como alguien le contaba a alguien, fíjate, o mira que fui a tal lugar y ellos eran así, 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 y los definían de una forma teniendo ese sesgo social en el europeo, claro, ellos eran europeos, entonces nos miraban de otra forma. Con esto pues ya les hago énfasis en que cada cultura es diferente y que el medio ambiente influye mucho en nuestra cultura, más cuando está en constante cambio, debido a los cambios que hemos hecho como seres humanos. Y qué más que decirles que gracias por su atención y que tengan un excelente día.